Mónica en Red, un espacio para la comunicación, la educación, el arte y la cultura. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Yo soy Luis Carlos Rojas García, Cael de Serpa, la Dirección y Programación Generales de Nadia Shelena. Bienvenidos a Mónica en Red. Mónica, ¿cómo vamos? Hola Luis Carlos, muy bien. ¿Cómo están Bueno, todos ustedes? me alegra. Y bueno, tengo que decirlo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo, a la hora que nos estén escuchando. Aquí vamos a arrancar con la clase de hoy que está buenísima. Esta está de no perdérsela. Y resulta y pasa que vamos a estar hablando de la hermenéutica. Y aquí quiero contarles una cosita a las personas que nos escuchan en la radio. Ustedes saben que en las píldoras de Mónica en Red, pues hemos estado sonando unas píldoras cortitas, ¿no? Que hablan acerca de la hermenéutica, de Hermes y demás. Pues hoy vamos a empezar a ampliar un poco más eso que estamos hablando ahí para que ustedes lo tengan un poco más claro. Entonces, mi querida Mónica, te escuchamos. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, lo más interesante de la hermenéutica, primero que todo, es saber qué es, ¿no? La Sí, hermenéutica es realmente el arte de interpretar. Entonces, ahí hay algo muy interesante porque uno dice, bueno, pero interpretar es lo mismo que opinar. Yo puedo ujú, opinar de un tema y decir, yo pienso que, yo pienso de, pero es muy diferente la interpretación a la opinión, a la opinión. porque detrás de la interpretación nosotros siempre vamos a tener una pequeña investigación o una gran investigación, ¿sí? O sea que vamos a tener lo que llamamos un texto. Ujú, ¿Qué es nuestro texto? Lo que vamos a investigar. Llámese una obra de arte, ¿cierto? Un momento de la historia, es nuestro texto. Y tenemos un contexto, bueno, ¿y eso en qué momento se dio? ¿Cuál era la historia? ¿Qué personajes estaban dando? ¿No? Y no solo eso, no solo esa historia así lineal, ujú. sino también lo que se llama diacronía, que es la línea del pasado al presente, al futuro, sino algo muy bonito que es la sincronía. ¿Qué es la sincronía? Bueno, ¿qué estaba pasando en ese mismo año en otra parte del mundo? Entonces, si estoy investigando algo sobre Perú, ¿qué estaba pasando en Europa en ese mismo momento? Eso es lo que Claro. se llama la historicidad. Entonces tenemos el texto, el contexto con la historicidad y ahí vamos encontrando muchas cosas, vamos encontrando símbolos, vamos encontrando signos, personajes y desde ahí es que ya interpretamos. Entonces ya vemos cómo la opinión es diferente a la interpretación. Pero lo más bonito es que si uno se va precisamente a esa historia, todas las palabras que nosotros tenemos, sea el idioma que sea, vienen de los antepasados grecolatinos. Entonces uno dice "Ve, tan interesante como pues tenemos no solamente dentro de la palabra, sino dentro de la mitología. Todo Sí, todo está está tan conectado. relacionado con las grandes religiones, Mm. las grandes conexiones espirituales, ¿cierto? Porque antes todo estaba unido, el conocimiento estaba unido a la mirada mitológica, y eso estaba unido al arte, y eso estaba unido al deporte, y eso estaba unido a la política. Sí, todo, Todo todo era, estaba fusionado. claro, era una gran estructura conectada entre sí, donde una persona que hacía deporte, que pensar en su cuerpo sano, tenía también una mente de estudio, de filosofía, de conocimiento y a la vez un espíritu fuerte en donde la oración, la contemplación hacía un equilibrio. Entonces, no, ya después lo vamos a ir mirando, eso comienza a fragmentarse con la modernidad. Ahí comenzamos a fragmentarnos. Pero antes, ¿no? Éramos como una sola, ¿no? Mirada Ujú. fuerte, conjunta, muy, muy consolidada, ¿no? Que se va dando desde diferentes posturas en diferentes países y demás. Y la hermenéutica, ese arte de la interpretación, pues obviamente tiene esa misma línea y va a venir desde los griegos, ¿no? Y ahí es donde comienza la mitología. Y en esa mitología
aparece un personaje muy interesante que es Hermes. Hermes, hijo de Zeus y de Maya. Pero Hermes, porque estos no eran dioses realmente muy puros y muy santos, ¿no? Sí, no, no, no eran para nada. No, eran unos personajes difíciles, eran unos personajes ladrones, porque Hermes desde bebé ya estaba robando. Ya estaba haciendo sus fechorías. Sí, no, Sí, no, a diferencia de pronto cuando, que es una, muy, muy distinto al Dios de los cristianos, ¿no? Que se habla de esa pureza, de la honradez, de todo lo bueno, lo que pensamos o lo que nos han enseñado que es bueno. Cuando vamos y miramos a estos dioses, ellos estaban, era haciendo de todo un poco. exactamente. Y este personaje, imagínense ustedes desde bebé robando ovejas, diciendo mentiras, ¿cierto? Y obviamente, no, se va convirtiendo en un personaje donde el lenguaje, ¿no? Donde ese mirar con intuición quién es el uno, quién es el otro, qué le puedo decir a este, qué le puedo no decir a este, ¿cierto? Va generándose en lo que se llama un mensajero. Un mensajero, pero no el mensajero que da solamente el mensaje Ujú. directo, sino es un mensajero que va metiendo de lo propio para generar una estrategia, ¿cierto? Y desde ahí es que nosotros pues vamos a ver que el mismo Hermes es el que para los romanos es Mercurio. Mm, Ustedes lo van a identificar porque aparece muchas veces en las grandes obras de de la literatura descrito, ¿cierto? Por algunas de las crónicas o también en la pintura o en la escultura, como un personaje que tiene un casco con unas alitas. sí, Ese es Hermes, ese es Mercurio, Mercurio. ¿cierto? Porque recuerden que los romanos lo que hacen es tomar en general los nombres y las deidades griegas y van a hacerles un cambio, pero en esencia va a ser, digamos, una misma estructura mitológica y demás. Y ahí entonces es donde es de Hermes, hermenéutica, y entonces ahí comienza a hablarse de qué, el lenguaje, la importancia del lenguaje, la importancia de la mediación, que ese es un término que vamos a ir viendo que es muy importante, Ujú. ¿cierto? De la conexión, del mediar, ¿cierto? Del símbolo, del signo que vamos a ir desglosando, ¿sí? Hay otra cosa muy interesante ahí y es que hay una mujer. Todavía en las cápsulas no hemos hablado de ella, pero lo estamos aquí ya comentando, que es Iris. Iris también era una deidad griega. Ujú. Iris también tenía como su mirada como la mensajera. Sí, era también un tipo de mensajera. Entonces, es interesante cómo, obviamente, mucho más Hermes que Iris, dentro del conocimiento popular, van llevando a que construyamos una palabra que se ha convertido en la base en este momento de muchas de las investigaciones, de las interpretaciones que se van dando. Sí, de hecho, dentro de las píldoras que tú nos has dado, pues tú no solamente mencionas a Hermes, ¿no? Sí, Mencionas también a su abuela, a su abuelo. O sea, no, no es, por eso lo importante de todo esto es que no es simplemente, bueno, digamos, sí, existió Hermes y eso, pero la construcción de Hermes es con base en un montón de cosas que están a su alrededor y que claro, va absorbiendo para ir dándole o ir dándole la forma a lo que nosotros encontramos. Cuando hablamos de hermenéutica, uno dice, uy, pero esa vaina qué es, o sea, con que se come, o sea, eso no hace parte de nosotros, ¿no? Eso, ¿cómo así? O sea, hermenéutica, ¿de qué nos están hablando estos locos? Se enloquecieron. Cuando uno va a la universidad y escucha por primera vez eso, bueno, pues cuando estudia uno ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, español o inclusive el mismo derecho, ¿no? Que creo que claro. hay en el derecho. Ya iremos a eso, la Sí, no, no, exégesis. no me quiero adelantar, pero como simplemente hago este aporte para decir que realmente es que la hermenéutica, aunque arranca siendo como algo
de estudios religiosos y demás, ¿no? Y bueno, también tiene toda la simbología, la mitología y demás. Con el paso del tiempo, que allá es donde vamos a llegar, nos vamos a dar cuenta que esto está ligado literalmente a la vida y la esencia del ser humano. Efectivamente, efectivamente. Y es que, pues precisamente cuando hablamos de este Hermes que ya se va convirtiendo en este Mercurio y Ujú. nos damos cuenta de la importancia que tienen las leyes en el Imperio Romano, vamos a ver cómo esa exégesis o esa interpretación de los textos es la base del derecho. Porque como ustedes lo saben, realmente sobre qué trabajan los grandes abogados, sobre los casos similares a los casos que ellos están defendiendo o atacando. Claro, Y lo que hacen es ver esos modelos de casos para desde ahí generar esas interpretaciones desde el propio caso que tienen a su cargo y poder llegar a esa lógica. Y miren lo interesante. Nuevamente, volvemos el lenguaje, la importancia del lenguaje, la importancia de la mediación, la importancia de la estrategia, que es lo que hace un gran abogado. ujú, Precisamente es retomar no solamente las pruebas, sino cómo se presentan esas pruebas a través del lenguaje y cómo desde la pregunta, eso es otra cosa muy importante. La hermenéutica tiene que ver más que con respuestas, con preguntas. con preguntas. ¿Qué hace un abogado? Hace las preguntas certeras a los testigos para que Claro, se generen las respuestas que van obviamente a ayudarnos en esa línea. sí, Pero claro. ¿desde dónde? Desde la lectura de los textos, de los casos modelos y de los grandes documentos de la humanidad. No, y como lo dices también, pues obvio que revisando un contexto, un tiempo, un momento, qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Este tema es bastante amplio, por eso hemos decidido fragmentarlo, porque igual estamos tratando de abordarlo de una manera muy práctica para que las personas pues lo entiendan, lo comprendan, pero como les digo, se van a dar cuenta de lo importante que es. Y creo también, me voy a adelantar un poquito para ya ir cerrando, porque no quiero dar más, quiero dejarlo para después, que me emociona el tema, de verdad que es muy bacano. Pero creo que es tan importante y sobre todo hoy en día con lo que estamos viendo y es que hay una frase por ahí que dicen, no, es que la gente ya no traga entero, ya la gente le presta más atención a qué es lo que se está diciendo. Y voy a dar un ejemplo pequeño. Antes a uno, digamos, los políticos, aunque no voy a hablar de política acá, siempre lo digo, tengo un canal para eso, pero antes a uno le podían decir cualquier cosa, ¿no? Y la gente, ah, bueno, listo, sí, lo que sea. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta que el ser humano ha tenido una especie de despertar y puede comprender, al igual como en los juicios lo hacen los abogados, lo hace un jurado, lo hace la misma gente que está revisando, pueden entender que esa palabra que están diciendo ahí, eso que está diciendo ese personaje, me genera más preguntas que respuestas. Yo Pero diría bueno, una cosa para cerrar nuestra entrevista de hoy. ujú, Y es que las redes sociales, que es un tema muy interesante que tú estás diciendo, relacionado un poco con la hermenéutica, a mí me hace pensar es en otra cosa. La gente ya no lee. La gente muchas veces, por las falsas noticias ujú, que las redes sociales generan, no se toman el trabajo de hacer lo que precisamente la hermenéutica, que no tiene que ser para investigadores, tú lo sí, debes hacer desde tu propia vida para crear tus propias interpretaciones. Por eso es tan interesante ahí te me uno no adelantaste. sesgarse, sino uno mirar, ejemplo, de una noticia. Bueno, vamos a mirar otras fuentes, como lo hacen los periodistas. Puede que yo no sea de una mirada política de esta línea. Hola, pero qué interesante. Sería que yo por lo menos me tome el trabajo, bajando la pasión y subiendo la razón, de leer qué dicen las personas de una corriente opuesta o diferente a la que yo tengo, hablando, digamos, de política, para ver si eso que realmente me están contando es o no es cierto.
Mira que en las redes sociales es increíble que todos los algoritmos y toda esta lógica de que a mí me dan de lo que De lo que ellos pido. saben. Y eso vamos Sí. luego a hablarlo cuando entremos al transhumanismo y al poshumanismo, que es un tema al Uy, que uy, vamos uy. a entrar mucho más adelante. Pero ahí es donde nos damos cuenta que ellos nos cogen la información. Claro, ellos saben que nos gusta. Ellos Ujú. saben hacia dónde nosotros nos dirigimos. Y obviamente nos van a dar noticias relacionadas con lo que nos Con lo que, gusta. sí. O con lo Claro, que, por bueno, supuestamente nos gusta, ¿no? Porque recordemos que muchas veces, supuestamente. sí. Pero, Pero Mónica, bueno, ahí es interesante. Ahí yo diría, yo hago un llamado desde lo que tú dices de la hermenéutica, y es volver a los textos, es volver a la lectura, es volver a poder confrontar un poco, ¿esto sí es? De ahí, esta ahí, manera. ahí te me adelantaste porque, lógicamente, bueno, como lo digo, no. O sea, siento que hay una especie de despertar. Lo que pasa es que, mira cómo se nos va este tema, ¿sí ves? Y aquí nos podemos quedar un buen rato, pero bueno, obvio que siento que hay un despertar, pero también, pues, más adelante vamos a tener que sentarnos y nuestro programa se va a enfocar precisamente en la problemática que tenemos hoy en día. Y que para que ya desde este primer programa de hermenéutica que estamos hablando, la gente pueda comprender, entender hoy en día la hermenéutica, volver a los textos, dejar un poquito de lado la IA y demás, esto es un verdadero acto revolucionario. Así desde ahí lo he estado analizando yo. Precisamente esta semana que estaba revisando algunas cosas de la hermenéutica que ya pues quería volverlas otra vez a traer a mi cabeza. Estaba pensando yo eso, dije, caramba, o sea, cómo nos ha cambiado la vida al punto de lo que estás diciendo, Mónica, es muy cierto, o sea, el facilismo, la creación de cosas de un minuto, de 30 segundos, la tontería, la gente haciendo sus bailes y sus cosas, nos ha vuelto nuestro cerebro muy perezoso. Y más con esas personas que tienen la costumbre de darle al dedito y chequear horas y horas y horas y horas. Hombre, si logran quitarle un poquito a eso y meterle más al texto, sería de otra cosa estaremos hablando hoy en día. Pero bueno, Claro. esto es un tema para hablarlo más adelante. Por ahora los queríamos dejar con esto, contarles que pues Hermes es un personaje muy, muy, muy chévere, muy bacano, que lo vamos a estar revisando. Mónica, ¿algo más para decir en nuestro cierre? El cierre es simplemente mitológico, porque hoy, digamos, Ujú, vamos a cerrar con la mitología, porque en nuestra próxima entrevista ya vamos a entrar un poco más con el medioevo y la desmitificación de un medioevo oscurantista, ¿no? Sí, para mirar que en el medioevo hubo una cantidad de cosas maravillosas y la hermenéutica tuvo un esplendor interesante. Simplemente cierro con la otra representante de nuestra mitología y es con Iris. Y ujú, hablando de lo que estábamos diciendo, sí hay un despertar, pero también ha habido un adormecimiento exacto. de la razón, del intelecto. ¿Y qué hacía Iris? Precisamente, Iris iba a hacer que la gente durmiera, ¿no? Tenía como esa lógica, ella se representa con una jarra con agua, Ujú. ¿sí? Y tenía ella la capacidad de hacer dormir a las personas, a las que muchas veces ella mentía. Entonces le iba diciendo mentiras y los iba adormeciendo. Ah, caramba. Entonces, entonces Hermes e Iris unidas unidas las dos deidades en Ujú. elementos que tienen que ver con nuestra propuesta, pero que a la vez nos Es- ayudan a salirnos de eso que ellos generaban para entrar pues en unas líneas más éticas, investigativas, comprensivas y críticas. Caramba. Mejor dicho, eso está buenísimo. Bueno, mis queridos amigos, Mónica, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes y hasta la próxima. Recuerden, esto es Mónica en Red, estamos conectados con todo. Y esperamos que les haya gustado a todas las personas que les guste este capítulo, que nos escriban. Recuerden que hemos cambiado todas nuestras plataformas, entonces todo está nuevecito, empezamos de cero.
Yo soy Luis Carlos Rojas García, acá el de Serpa, la dirección y programación generales de Nadia Shelena. Chao pues, y ahí estamos en contacto. Adiós.